estamos aquí para que la vida nos pase, sino para responderle a la vida. Bienvenidos a Pulso Existencial, un espacio para dejar de sobrevivir y empezar a existir. ¿Qué tal? Soy Amurabi y mi sentido del momento es acompañarte a encontrar ese para qué que le da peso a tu semana. Y yo soy Lucero, convencida de que incluso en el vacío más profundo siempre hay una semilla de sentido esperando a ser descubierta. Y bien, bueno, pues de nuevo estamos por aquí con ustedes, youtuber escuchas. Bienvenida, Lucero, ¿tú cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, pues contento con el tema que continúa, contento con la coincidencia de que no nos pusimos de acuerdo y venimos vestidos similares, el color. Sí. Muy, muy Sí, yo creo bien. que si nos hubiéramos puesto de acuerdo hubiéramos encontrado tonos muy distintos y no, no se hubiera visto igual. Sí, así es. Ahora sí que estábamos sincronizados, al menos en Sí, esta parte de la ropa. es correcto. Así es, Lucero. Pues bueno, vamos a continuar con el tema, pues que hemos venido trabajando de la biografía de Víctor Frank, ya hablando de los campos de concentración y sobre todo de esta etapa, ¿verdad? Que creo que ya con este es el tercer episodio de la etapa número 2 del libro. Entonces, que como hemos venido comentando, pues es un tema tanto interesante como muy reflexivo y que pues tal vez el más profundo en la parte del libro. Sí, no sé qué Sí. te gustaría iniciar en lo que nos vamos a lo que nos vamos hoy a referir. ¿Quieres empezar un Ujú. poquito? Sí, claro que sí. Pues sí, esta va a ser, porque yo creo que todavía, a pesar de que ahí vamos varios episodios, nos van a faltar más para terminar de verdad analizar esta segunda parte, porque no es solo que sea la parte más extensa del libro, que sí lo es, pero pues también es la más profunda en cuanto a, pues a, no solo a la experiencia de vida, sino a todo lo que él reflexionó al respecto, ¿no? Porque recordemos que para estas alturas, Víctor Frankl ya tenía las bases desarrolladas de lo que él pensaba que iba a formar como la logoterapia, ¿no? Él ya se había desilusionado no sé si esa sea la palabra, desencantado con el psicoanálisis y él como que ya tenía una visión distinta que estaba mucho más informada pues por la misma filosofía existencialista que se estaba desarrollando en Europa y pues tuvo la oportunidad de como de ponerla a prueba y de experimentarla en carne propia y cuando pues ya estaba fuera del campo, que pudo tener ya el tiempo y, pues como que la capacidad mental de escribir el libro, no solo nos dejó así como que una relación biográfica, no relación, relato biográfico de lo que pasó, sino que él sigue jalándolo hacia lo que él estaba formando, hacia lo que era su postura y lo que terminó siendo la tercera escuela de psicología de Viena, ¿no? Y como nosotros sabemos, o como la gente que ha estudiado más logoterapia o incluso análisis existencial moderno, uno de los conceptos principales que más abarca este pensamiento y esta corriente es la libertad, ¿no? Y cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a poder experimentar la libertad en un campo de concentración cuando, pues, o sea, cuando todas las circunstancias están siendo tan extremas, ¿no? Pero lo que rescató Víctor Frankl tenía como que más que ver con pensamientos de Sartre y hasta de Dostoyevsky, cuando Sartre, por ejemplo, decía que nunca se es más libre que cuando se está privado de la libertad. Él básicamente lo vivió en carne propia porque a veces había decisiones que se tenían que tomar, había muy poco tiempo y muy poca información, así como que la decisión no podía estar, no había mucha información para tomar una decisión, ¿no? A veces podía llegar, no sé, un guardia a las barracas y decir, necesito a dos personas, y la decisión era, pues, me ofrezco de voluntario o no, y no sabes en realidad cuál es
O sea, ¿a qué te ¿De estás acuerdo? ofreciendo, no? Y Ujú. entonces muchas veces los prisioneros hubieran querido que en pequeñas decisiones que se podían tomar, que como que el campo mismo eligiera por ellos, que no se les pusiera el peso de tomar esa decisión. Pero a pesar de lo difícil que era, Víctor Frankl decía que esta capacidad de elección al final del día era lo que le hacía sentirse libre, porque tal vez ya no tenía nada más, ya no le quedaba nada al prisionero más que esa capacidad de elección, porque Víctor Frankl mismo lo dice, al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Entonces, él como que, a pesar de lo difícil que podía ser tener que tomar elecciones o decisiones así de rápido, él quería rescatar esa pequeña libertad que todavía tenía, donde entonces entendía lo que decía Sartre con nunca se es más libre que cuando se está privado de la libertad, y se dio cuenta de que aún en el campo, y a pesar de todas las vejaciones de las que se estaban sufriendo, se podía conservar la dignidad humana. Y eso lo llevaba a la frase de Dostoyevsky que decía, solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos, ¿no? Pero esto no quita que todo este pensamiento y estas preguntas filosóficas que se hacía Frankl también se sentía angustiado cuando se preguntaba, ¿tiene algún sentido todo este sufrimiento? O sea, sí, estoy viendo que yo quiero ser digno de mi sufrimiento, pero al final del día, todas estas muertes, todo lo que estamos pasando, ¿tiene sentido? Y entonces, a la conclusión, por así decirlo, que él llegó, es que el modo en que cada persona acepta su destino y todo el sufrimiento que éste conlleva, añade a su vida un sentido más profundo. Y entonces, incluso bajo circunstancias muy difíciles, se puede todavía encontrar valor, se puede encontrar dignidad, se puede encontrar su propia generosidad, ¿no? Y es un temazo, ¿no? Esto que vas diciendo, Lucero. Y en varios aspectos, ¿no? Tanto una vivencia de mucho sufrimiento, que creo que en tanto sufrimiento muchas veces es cuando es más difícil contactar el decir, bueno, yo soy libre de esto, pues el dolor no me deja, ¿no? El dolor no me deja ver posibilidades, no es tan fácil, bueno, más bien no es nada fácil lidiar con eso. Y, y no, no solamente estoy hablando de, tenían circunstancias extremas, sino esas circunstancias, el dolor y el sufrimiento que generaban, que esto limita ver las posibilidades, limita contactar con esa libertad, ¿no? Por otra parte, es el temazo también de no, no tengo oportunidad de hacer algo afuera, ¿sí? ¿Dónde tengo que encontrar mi libertad? Si muchas cosas externas no dependen de mí, no me puedo salir tan fácil, etcétera. Pero a su vez también es un tema filosófico y que es muy interesante visto desde la filosofía, pero que creo que el arte de Viktor Frankl y por supuesto también de Alfred Lengle es que esto no quede en un tema de filosofía, ¿sí? Es que Ujú. realmente la libertad se palpe en el ser humano, que veamos dónde sí podemos ser libres y de qué forma es ser libres. Yo aquí me gustaría preguntarles también a ustedes que nos escuchan, que nos ven, ¿qué es ser libres para ustedes? ¿Sí? Porque si con libertad nos estamos refiriendo a que yo elija y pase lo que yo quiera, pues bueno, a lo mejor desde ahí nunca voy a ser libre, ¿no? ¿Sí? Que haga lo que siempre se me antoja y que todo salga bien, pues tampoco voy a ser libre desde ahí. Entonces es muy importante plantearnos eh, qué es una libertad para nosotros y que aquí, aunque no la vamos a definir, porque de hecho yo les invito, pues no solo a seguirnos, sino a nuestros cursos, a nuestros diplomados, que podemos reflexionar y vivenciar todo esto mucho más, eh, más profundamente, de manera personal y en grupo, pero también aquí es como ver qué es una libertad para cada uno de nosotros, porque también desde ese concepto la vamos a tener o no. Ser libres es no tener impulsos, no tener condicionamientos, bueno, eso tampoco es una realidad, ahí va a estar y es parte de la estructura del ser humano. Pero si vemos un poco con esto que nos va diciendo, sobre todo esta frase que dices, Lucero, ¿no? Elegir el prisionero que podría ser. Entonces, la libertad
principalmente de la que habla la logoterapia, es una libertad personal y con personal quiero decir una libertad interior. No depende ujú, de las cosas externas, depende de nuestras propias posturas y de cómo lidiamos con lo que nos pasa internamente, es donde podemos hacer algo. ujú, Y normalmente la libertad no la vemos así, solo muchas veces la vemos hacia afuera, ¿sí? Y afuera hay mucho que no podemos hacer. Pero aquí creo que por eso Sartre habla esta frase de que si me quitan como las posibilidades, como si no tengo tanta libertad afuera, voy a ser más libre porque precisamente nos obliga a ir hacia adentro, ¿sí? De hecho, es ujú, bien curioso y no sé si tú sabías lo que yo poquito conozco de la empresa Google, ¿no? Me llama mucho la atención que para que puedan ser creativos y la creatividad vista como un acto desde la libertad, hay dos condiciones. Una es, haz lo que quieras, ¿sí? Para que puedas hacer tu trabajo, pero cuando eso no sirve, justo viene lo contrario, ponerle muchas restricciones a los trabajos para que surja la creatividad en las personas. Entonces, esa es la otra opción, ¿no? Y ujú, creo que tiene que ver más esto con una postura, tanto en el campo de concentración y muchas veces en la vida, ¿sí? Entonces, porque también, a ver, ambas son difíciles, ¿no? Hago, tengo poquitas, o, bueno, tengo muy poquitas posibilidades, pues tengo que ser muy creativo y ahí está la libertad. Pero también si tengo muchas posibilidades, ujú, también tengo que aprender a manejar esa libertad en la vida. Y no siempre es fácil tener tantas posibilidades. Incluso hoy no se sabe mucho decidir porque hay demasiadas posibilidades. Entonces, ¿qué hago con toda esa libertad? Son complicadas ambas cosas, ¿no? Pero bueno, en ujú, fin, iba a esto. Es más una libertad interior que meramente exterior. ujú. Y está muy ligado a la creatividad. Justamente eso es lo que yo estaba también pensando mientras tú hablabas, ¿no? Porque a veces cuando estamos muy fijados en esta libertad externa de la que hablabas, en querer hacer lo que yo quiera, en querer, no sé, como que tener control sobre cosas incontrolables, Ujú, a veces lo pensamos como libertad, pero a mí me parece que es lo contrario, ¿no? Porque cuando nos estamos fijando demasiado afuera, en lo que nos vamos a concentrar va a ser en las limitaciones. Y, y sí, es que si somos así como que muy literales, en este sentido, la libertad tiene muchas limitaciones. Entonces tú dirás, entonces, ¿cómo puede ser libre? Es que es eso, es que entre las limitaciones, ¿hasta dónde puede llegar mi voluntad? ¿Hasta dónde puede llegar mi consentimiento? Y ahí es donde entra la creatividad, ujú, ¿no? De decir, o sea, si nada más tengo estas dos opciones, pues me voy a decidir por uno o por otra, porque nada más quedarme en medio es ahí cuando no ejercerías tu libertad. Y, y sigue siendo una decisión al final de cuentas, ¿no? Entonces de eso se trata. Tal vez la opción creativa es, no me voy a decidir, me voy a quedar aquí en medio y voy a construir como que un nuevo camino, ¿no? Pero pues a eso mismo es a lo que iba Víctor Frankl, ¿no? De que a veces es una situación extrema, excepcionalmente difícil, la que en realidad nos da la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de nosotros mismos. Y cuando en logoterapia y en análisis existencial hablamos de espiritualmente, hablamos del espíritu, no estamos hablando necesariamente de una, un concepto metafísico, estamos hablando nuevamente de esto, de libertad, ¿no? De cómo cada quien lo puede tener como que la definición que cada quien quiera, ¿no? Y él lo que notaba era que cuando había un prisionero que perdía la fe en el futuro, esa persona ya estaba condenada. Ya se abandonaba, decaía, ¿no? Como lo que decíamos la semana pasada, como a veces, a pesar de la falta de comida, la falta de agua, la falta de sueño, hubiéramos esperado que un cuerpo durara menos tiempo y las personas perseveraban. Pero lo que de verdad hacía que decayeran era en el momento en el que ya no veían como futuro, ya no veían posibilidad. Eso se traducía o se mostraba como un aniquilamiento físico y mental. Ahora, sé que esto a veces se malinterpreta, ¿no? De cuando, o sea, si nos ponemos
a verlo como que sin contexto, si nada más leyéramos estas frases de Viktor Frankl de, ay, el sufrimiento nos fortalece espiritualmente, pareciera como que una filosofía muy masoquista, ¿no? Pero de eso no se trata, o sea, de lo que habla Viktor Frankl es del sufrimiento inevitable. No habla de ponerte en sufrimiento, ¿no? O sea, no habla de que, ay, no sé, voy a hacer un ejemplo muy burdo y muy simple, no sé, de que si me duele la cabeza, me voy a aguantar con este dolor de cabeza todo el día, aunque tengo muchas cosas que hacer, muchas cosas muy importantes que van a hacer que me duela la cabeza más, me voy a aguantar porque como si este sufrimiento me edificara, cuando en realidad hay salida a ese sufrimiento, ¿no? Y de nuevo, estoy haciendo un ejemplo como muy pequeño y muy burdo, ¿no? Pero si me puedo tomar una pastilla que me va a ayudar con el síntoma, Víctor Frank no decía no te la tomes y sufre, ¿no? Él hablaba ya de un sufrimiento inevitable, de por ejemplo, si tienes un problema de salud que no se trata con pastillas o que no tiene solución, que no tiene tratamiento, que no tiene cura, ahí sí ya no hay salida. Ese sí es un sufrimiento al que se le tiene que ver de frente y dejar que, que la vida te haga digno de ese sufrimiento. No sé qué opinas al respecto. Sí, no, bueno, a ver, me gusta mucho. Quiero compartir dos cosas. Las menciono para que no se me olviden. Una, que tiene que ver con esto último que decías del dolor, y otra que tiene que ver con algo que me quedé de la libertad, nada más para cerrar eso, ¿no? Ujú, Primero, Lucero, a ver, esto que tú dices me parece súper valioso, la parte de no es el sufrimiento inevitable al cual Víctor Frankl está hablando, al que hay que darle un sentido. Y aquí, complementando lo que tú dices, porque es muy claro, el sufrimiento no nos da sentido, sino es lo que hacemos con el sufrimiento lo que puede dar el sentido. Y por supuesto, cuando no lo podemos cambiar, por ejemplo, un duelo, ¿no? Una muerte de alguien, pues no vamos a cambiar ese hecho. Ahí está y nos va a doler porque queremos, porque fue importante esa persona y es natural que duela. Pero hay otros sufrimientos, ¿sí? O dolores, vamos a verlo nada más así, como ese que tú dices, me duele la cabeza. Y yo ahí nada más agregaría, también escucha tu dolor, ¿sí? ujú, ¿Qué me quiere decir este dolor? Porque también con el dolor es importante entrar en diálogo y no quererlo quitar inmediatamente, no para soportarlo si es innecesario, pero comprender que estoy viviendo. Y me llamó mucho la atención que digas un dolor de cabeza, porque eso puede ser muchas cosas. Puede ser ujú, no he dormido, ¿sí? Puede ser no he tomado agua, entonces estoy sediento, no he comido, estoy agotadísimo, ¿no? Estoy muy estresado, o tengo una situación de a lo mejor de un síntoma de una enfermedad o a lo mejor tengo un problema de depresión, necesito tomar pastillas. Entonces, escuchar el dolor para poderlo quitar es también escucharme a mí para saber qué necesito. No para quedarme con eso, como tú dices, y decir, ay, pues me voy a aguantar porque soy bien valiente o porque solo aguantando le voy a dar sentido. No, le vas a dar sentido si lo entiendes también. ¿Para qué te está pasando eso y qué necesitas? ¿Sí? Bueno, digo necesitas hacia afuera, pero también es algo que yo me tengo que preguntar, ¿no? En general, es el diálogo que hablamos con la existencia. Y aquí, aunque me regrese mucho, ¿no? Es la parte de la libertad que lo explicaste muy claro y decir, hay condiciones y cosas donde no vamos a ser libres. La logoterapia no habla de una libertad sin condiciones, ¿no? Habla de una libertad limitada y para eso quiero poner un breve ejemplo para ver si se entiende un poquito más, ¿no? A ver, un juego de ajedrez, los que saben de ajedrez o de damas chinas, ahí está el tablero, tiene un límite ujú, ese tablero. No puedes jugar en cualquier lado. Tienes que jugar en ese tablero, si no, no hay juego. Y ese tablero, sea ajedrez o sean damas españolas, o perdónenme si confundí los juegos, tiene unas reglas, ¿sí? Y las piezas, sobre todo del ajedrez, si vemos, tienen diferentes movimientos y son limitados. Así es nuestro cuerpo. Tiene funciones, tiene limitaciones
Nuestra psique también tiene funciones, tiene limitaciones, pero eso nos da una estructura de qué se puede hacer y qué no, y tenemos que aprender a mover las piezas. Ahí está nuestra libertad. ¿Cómo movemos eso? ¿Hacia dónde lo queremos llevar? Pero si no hubiera esa estructura, no hay juego. No se podría Ujú, jugar sin reglas, sin un tablero, sin una forma de hacer las cosas. Estaríamos haciendo todo y nada a la vez. ujú, Entonces, por eso los límites también son importantes, o las partes donde no podemos, porque nos ujú, limita a lo que vamos a poder hacer, y es necesario porque no somos todopoderosos. Entonces, qué ujú, bueno que haya ciertas limitaciones, porque no podríamos, a lo mejor no tenemos una conciencia para manejarlo todo. Entonces, si vemos ujú, aquí, hay posibilidades y cosas que no vamos a lograr. Y cuando hablo de reglas en este juego, no hablo de las meramente de las normas sociales. Si hablo de estructuras corporales, yo no sé, nuestro cuerpo no puede hacer cualquier cosa, pero hay cosas que sí puede hacer. Entonces, puedo hacer ejercicio, puedo hacer pesas, pero tal vez no voy a poder volar, pero de lo otro tengo ujú, una libertad, ¿no? Puedo fortalecer mi cuerpo o puedo descuidarlo. Pues ahí es donde ujú, podríamos ver las libertades donde están, pero también las que no, ujú, porque nos da estructura. No sé, ujú. ya me regresé un mucho, pero quería poner No, esto. pero Ujú, sí, no, tiene mucho sentido porque sí, o sea, tenemos esas limitaciones físicas, ¿no? ujú, Y yo agregaría también las limitaciones del mundo, ¿no? Yo ujú, podría, no sé, querer vivir en otro continente, pero pues tal vez no puedo y tal vez puedo empezar a hacer un plan para lograrlo. O vámonos todavía más lejos, quiero vivir en otro planeta, pero pues eso sí no se puedes. va a poder, o sea, tengo limitaciones físicas del ambiente y de mi mismo cuerpo, ¿no? De que mi cuerpo Ujú, no va a sobrevivir en otro planeta y no voy a tener cómo llegar. Y me gustó esto que dijiste de las reglas, ¿no? O sea, para jugar ajedrez tienes que seguir las reglas. Si no seguimos las reglas, va a ser otro juego, no va a ser ajedrez o no va a ser ningún juego, ¿no? Como cuando un niño chiquito te ve jugando algo y se pone a jugar y se empieza a inventar las reglas, va, podríamos hacer eso, pero entonces nunca se va a acabar el juego, o más bien no vamos a poder encontrar un ganador. Entonces el juego pierde todo sentido. Se ujú, necesitan estos límites, estas estructuras, porque volvemos a lo que habíamos dicho la otra vez, porque a pesar de que a veces como que tal vez estemos en contra o o sea, como que nuestro propio mundo interno quiera gritar contra esas limitaciones, al final de cuentas nos dan sostén. Sin esos ujú. límites, sin esas, sin Bases, esos ¿no? problemas, por así Ujú, decirlo, porque a veces lo vemos como problemas, no tendríamos un piso sobre el cual estar, ¿no? claro. También volviendo a las como metáforas de juegos, algo como yo aprendí también la libertad, ¿no? Cuando, sobre todo como que cuando en momentos de frustración, ¿no? De cosas que no puedes controlar. Y estoy hablando como, por ejemplo, cuando una persona querida se enferma y no poder hacer nada, ¿no? O sea, que es una enfermedad crónica o una enfermedad terminal, ¿no? Ahí es donde esas limitaciones nos hacen sentir muy frustrados, ¿no? Porque por más que cuidemos nuestro cuerpo y hagamos lo que tenemos que hacer, ¿no? Así de que hacer ejercicio, comer bien, tomar agua, pues al final de cuentas, o sea, tampoco tenemos tanto control sobre nuestra salud. Tenemos mucho menos control del que creemos, me parece, con base en ciertos estudios nuevos que se han hecho, ¿no? Entonces, cuando pasa también esa frustración, algo que a mí me ha ayudado como que a regresarme a manejar esa frustración es otra vez una analogía como de un juego y es decir, imagínate que la vida es un juego de cartas, de naipes. No puedes escoger las cartas que te tocan solo cómo jugarlas. Ujú, Y a veces te toca una mano, pues, donde hay muy poco que hacer. Entonces vas a tener que decidir y volvemos y tener que ser creativo para ver qué haces. O sea, tal vez con una mala mano hacer lo mejor posible, usar la creatividad dentro de esos límites, dentro de esas limitaciones que tenemos, que podemos hacer para sacar el mayor provecho. Es lo único que nos queda.
Sí, claro, lo único que nos queda y ya casi vamos cerrando. Pero de nuevo aquí con esta parte de los juegos, a lo mejor a mí me gustaría dejarles una pregunta, ¿no? ¿Dónde están esos espacios de libertad? ¿No? Y si estoy teniendo una frustración, si estoy teniendo un dolor, poder pensarlo así, ¿dónde está mi espacio de libertad ahorita? El dolor a lo mejor yo no lo elegí y va a surgir. La frustración, no elegí las condiciones y a lo mejor tampoco elegí sentirme frustrado. Pero ¿dónde está mi libertad ante eso? ¿Sí? Y lo primero muchas veces que se nos va a venir, pues es querernos quitar el dolor. Eso es normal, ¿no? Es una tendencia Ujú. del cuerpo, de la mente, así funciona, ¿no? El dolor lo percibe como algo negativo, pero fuera de eso es, eh, ¿qué sí puedo hacer ante esto? Y algunas veces son cosas internas las que puedo hacer. Sí, como darme un poquito de tranquilidad, recordar momentos buenos, saber que estas cosas pasan, el sufrimiento pasa, no es eterno, pedir ayuda, hay posibilidades y creo que eso es un poquito lo que nos viene diciendo también Víctor Frankl, ¿no? La libertad es un llamado del ser humano. ¿Sí? No es que se te presente ahí y decir, tú eres libre, haz lo que quieras, no, es una búsqueda de la conciencia. ¿Dónde está lo que puedo Ujú. hacer? Algo hacia mí, algo interno, a cómo me apoyo, a cómo sobrellevo esto, o si puedo cambiar algo en el mundo externo, como si ya me di cuenta que mi dolor de cabeza es porque tengo sed, necesito algo, cambiar algo también, ir por agua y para pues ahora sí que tomarme la verdad. Pero ahí estaría como, pues ya casi mi última participación es esto, ¿no? ¿Dónde está mi espacio de libertad? ¿No? Yo les invito a mirar así. Y bueno, pues no sé, Lucero, para ir cerrando, ¿qué quieras ir comentando de esto? Sí, pues me gusta esa pregunta, ¿no? Para todos nuestros, me dijiste YouTube escuchas. Y también yo quisiera agregar, ¿no? O sea, ¿dónde está la libertad y cómo la ejerzo? Ujú. Porque a veces también nos da miedo, ¿no? Como en el campo de concentración. El momento que se nos presenta, ay, no, ¿no? Así como que elige el campo, que elige el mundo por mí. Entonces, ¿qué tanto lo aprovecho? Y si quisiera hacer un cambio en eso, porque al final de cuentas, según el análisis existencial, y es un pensamiento con el que yo estoy muy de acuerdo, siempre estamos pensando de qué manera somos los humanos diferentes a los animales. Yo diría cómo somos diferentes animales, porque somos animales, ¿no? Pero ¿por qué somos diferentes al resto del reino animal? Y es la libertad. Porque algunas personas dicen, no, que la inteligencia, los sentimientos, pero hay animales inteligentes, los animales demuestran ciertos sentimientos y ciertas emociones, lo que no demuestran es libertad, Ujú. no, no tienen este campo de elección, ¿no? Sí, Eso es lo que nos diferencia, es por eso que nuestros impulsos no nos mueven como podrían mover a otro animal. de elección desde una conciencia, ¿no? Una Ujú. conciencia Sí. pues sí, lo llamamos aquí una conciencia más espiritual, donde yo puedo Ujú. comprender mayormente mi contexto y con base en eso poder ver posibilidades, ¿no? Ujú. Sí, Este, consentimiento. ajá, No exacto. solo elección, no solo libertad, sino, bueno, de hecho ese es como que uno de los fines principales del análisis existencial es vivir con consentimiento propio. ¿No? Sí, así es, Lucero. Bueno, pues vamos a seguirles hablando más de esto y pues simplemente recordarles que se inscriban pues a nuestro canal, que nos sigan acompañando, préndanle la campanita para que les lleguen las notificaciones de lo que estamos subiendo por acá. Déjenos sus Denle like. comentarios, denle like. Y bueno, si te interesan estos temas, pues síguenos en nuestras redes sociales también, en Facebook, en TikTok, en Instagram. Y bueno, pues estate al pendiente de nuestros diplomados, nuestros cursos. Tenemos consultoría y próximamente pues estaríamos abriendo también la especialidad en análisis existencial contemporáneo. Muy bien, Lucero, ¿algo más que les quieras decir a nuestro público? Creo que es todo, nada más que nos sigan en todas las redes para que estén al tanto de las fechas, los eventos y todo lo que venga, que nos dejen comentarios, que se suscriban, pongan la campanita, un like y pues creo que es todo. Muy bien.
Gracias, gracias por escucharnos. Esperamos sus comentarios para estarlos leyendo y gracias por estar aquí, Lucero. Que tengas una bonita noche. Igualmente, bye. Gracias, bye.